30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Tenemos un tremendo programa para esta noche. No se lo pierdan. Más adelante todo, pero absolutamente todo y lo último con respecto a la situación del COVID-19, la variante Delta y todas las últimas informaciones que tenemos que compartir con ustedes, amables televidentes, y que es necesario que usted esté bien informado. Más adelante estará aquí con nosotros el doctor José Lara Pinto. El doctor José Lara Pinto es el coordinador de la unidad de epidemiología de SINAJER. Ha elaborado esa unidad de epidemiología unos informes semanales que realmente reflejan la situación actual del país y que, tomando en consideración esa valiosa información, las cosas deberían de estar caminando de una manera diferente. Sin embargo, tengo la impresión, y evidentemente en la práctica eso no está ocurriendo. Vamos a hablar con él en unos minutos, no se lo pierda. Pero antes, este fin de semana se ha realizado un cabildo abierto en el municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, para preguntarle a la población si está de acuerdo o no con que ahí en Trujillo se instale una zona de empleo y desarrollo económico sede. Para hablar sobre el resultado de ese cabildo abierto, nos acompaña su señor alcalde, don Héctor Mendoza. Señor alcalde de Trujillo, buenas noches. Se le saluda Edgardo, buenas noches. Por favor, a nuestros amables televidentes, infórmenos sobre el resultado que tuvo ese cabildo, de dónde surgió la iniciativa y por qué. Surge de una petición hecha por parte de la sociedad civil organizada. Me refiero a la Comisión de Transparencia, dándole acompañamiento a diferentes sectores que nos piden a la corporación se programe un cabildo abierto para darle un análisis e interpretación a lo que es la situación de la sede. Se hizo eso, se procedió, se aprueba a nivel de corporación como procede, como establece la ley, y simplemente se programó y se dio ese acompañamiento a todos los sectores, en los cuales finalmente se llevó a cabo ayer sábado a las 2 de la tarde, y decide la ciudadanía, la población participante, no, decir no a las sedes en nuestro municipio. Sí. ¿Cuánta gente más o menos participó en el cabildo abierto, señor alcalde? Hoy alguien estaba hablando de eso y se presume, yo pienso que se hablaba de unas 800 personas, creo. ¿Y cómo fue el resultado de la votación? Unánimemente la población, pueden haber entre 800 a 1.200 personas que estaban ahí, unánimemente decidieron decir no a las sedes, y se le consultó a cada uno de los corporativos presentes y todos acordamos simplemente acompañar a la voluntad de la población, y de igual forma cada corporativo presente dijo no. Sí. Y no solo fue la población, sino que también usted me dice que la corporación municipal que usted preside votó en contra de la instalación de una sede ahí en Trujillo. Es correcto, asumiendo ese compromiso de darle acompañamiento a una petición de la población que hizo de la ciudadanía presente, que hizo ese análisis, y obviamente nos corresponde como autoridades estar a favor o no de dicha iniciativa, pero en este caso los 8 corporativos más el alcalde que estuvimos presentes dijimos no a esa intención. ¿Por qué, señor alcalde? En los análisis que se hicieron no es nada beneficioso para la población, y yo creo que una de las razones principales que se maneja es que se define como una sociedad mercantil con capacidad para definir y establecer su propio estado y gobierno dentro de nuestro municipio o dentro de nuestro estado, algo que violenta los preceptos que establecidos en la Constitución de la República. Señor alcalde, y me parece, por lo que veo en las imágenes, que el cabildo abierto se llevó con absoluta normalidad, con mucha madurez, por parte de la población y la corporación municipal. Yo creo que esa era la intención. Nosotros se nos pide por parte de la ciudadanía que se llevara a cabo el cabildo abierto, que se programara, que se realice, y una de las
creo que una de las exigencias nuestras, que son procedimientos normales, avalados por la ley, que se hiciera en el mayor orden posible. Sí. Y así fue, por lo que estamos viendo en las imágenes, nos impresiona gratamente. Definitivamente que sí, hubo la colaboración de la misma población, el buen comportamiento, porque yo creo que estamos como muy conscientes, la mayoría estamos muy conscientes de que vivimos en un Estado de Derecho donde se garantiza la misma ley, garantiza la tranquilidad y la seguridad del ciudadano. ¿Y hubo algún sector de la población o algún sector organizado que votara a favor de la sede allá en Trujillo? No se hizo presente nadie con esa intención. Yo diría que el 100% de los participantes llegaron con la intención de apoyar el decir no a la instalación de sedes. ¿Hubo algún partido político que usted lograra identificar que se involucró en el proceso? No, yo diría que no, porque fue la sociedad civil con el acompañamiento, le diría, de la Comisión Municipal de Transparencia, que hicieron la petición a la corporación. Se llama Frente para la Protección de la Casa Común, que con eso se inicia. Después se hizo lectura como a 4 o 5 comunicados de diferentes sectores, y si los que se unieron de diferentes ideologías, hubieron muchas iglesias representándose en ese momento, y supongo que habían de diferentes sectores políticos, pero era dándole acompañamiento a esa petición que estos sectores organizados hicieron a la corporación. O sea que fue unánime la población, los sectores políticos, los sectores sociales, incluso los religiosos y la corporación municipal. Es correcto, y fue nuestra obligación y compromiso darle cumplimiento a la ley que establece que la corporación debe darle acompañamiento en este tipo de consultas a la ciudadanía. ¿Y cuál era para que nuestros amables televidentes y aquí podamos entender muy bien? ¿Fue una pregunta que se hizo a la población? ¿Se llenaba o se votaba en algo por escrito? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la mecánica? En algún momento hay uno de los comunicados, que no lo tengo aquí en este momento, dice: se solicita a la corporación se declare al municipio de Trujillo libre de sedes. Entonces, en base a eso se hizo la petición pública y a la corporación para que se sometiera a votación. Sí. ¿Cómo fue la votación? ¿Cómo fue la dinámica de la votación? ¿Fue levantando la mano o cómo fue? En el caso de la ciudadanía, todos ellos unánimemente, de la población del sector interesado, que eran los sectores organizados, todos los ciudadanos presentes, desde el inicio se acuerparon los pronunciamientos de cada uno de los sectores, y en el caso del que le hablo, ahí se hacía la pregunta tácita y específica de que se declarara al municipio de Trujillo libre de sedes, y por ahí, de esa manera, por parte de la ciudadanía, se hizo la petición a la corporación, y posteriormente se le consultó por consignación de nombre a cada uno de los corporativos presentes, que tenían que dar respuesta a su posición. ¿Cómo reaccionó la comunidad garífuna en el sector? Estaban representados, está la comunidad de Cristales y Río Negro, estaban representados, se hicieron presentes y eran de los grupos mejor representados, y insistiendo en que se declarara a Trujillo libre de zonas sedes. ¿Y cómo reaccionó la comunidad garífuna luego del resultado del cabildo? Con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción. Yo creo que en algunas de las fotografías usted puede ver, o los videos que aparecen, que ellos están presentes, y mucho entusiasmo de parte de ellos, porque eran uno de los peticionarios. Claro. ¿Cómo se siente usted? A nivel de grupo corporativo, con mucha satisfacción, porque pudimos darle una respuesta y darle más que todo cumplimiento a la ley,
y acompañamiento a este tipo de consultas por parte de la ciudadanía. Mm. Muy bien. ¿Cuál sería su mensaje para sus colegas alcaldes de otros municipios donde existe esta pretensión o esta intención de instalar una sede? Antes que nada, yo creo que debemos de asumir ese compromiso que como mandato de ley, de que como corporación tenemos que responder a lo que la misma ley establece en el artículo 12 de la ley de municipalidades. El concepto de autonomía tenemos que hacerlo valer, el cual nos faculta. Hay una cantidad de facultades que nos facultan a nosotros como municipio poder actuar específicamente en este tipo de situaciones, como el uso del instrumento, como es un cabildo abierto, para poder hacer ese tipo de consultas y dar respuesta y acompañamiento a la ciudadanía. Y yo creo que lo único que nos queda es apegarnos a la ley, reforzar el Estado de Derecho, reforzar la ley de municipalidades y hacer uso de esos preceptos que la misma ley nos otorga. Lo veo con una camiseta de la Asociación de Municipios de Honduras. La posición de la AMON, de la cual usted forma parte, señor alcalde, ¿es una posición unánime en relación a favor o en contra de las sedes? Yo también creo que individual nunca se puede esperar de que todos vamos a pensar de igual manera. Estoy seguro que hay una cantidad de municipios con un criterio pensando que estar a favor, otra cantidad de municipios podrían estar considerando estar en contra, como es el caso de nosotros, que no creemos porque se está violentando. Yo personalmente creo, en la corporación nuestra que lo evidenció al apoyar la iniciativa ciudadana, de que se está violentando ese principio de autonomía de los municipios. Se está violentando la Constitución de la República al crear un Estado dentro de un Estado ya existente, a favor de una sociedad mercantil con esas facultades o con esas capacidades. Yo creo que tenemos que respetarnos como municipios fundamentado en la autonomía, de no interferir en lo que el municipio vecino hace o decida, pero existe una ley en la cual nosotros debemos ampararnos y estamos obligados a reforzar el sistema en el cual nos garantiza la armonía dentro de nuestro municipio, de la sociedad, como es el Estado de Derecho. Señor alcalde, quiero agradecerle que usted haya aceptado conversar con el programa esta noche y felicitarlo también por ese ejemplo de civismo, de unión de la comunidad alrededor de este tema. A usted muy agradecido, Edgardo, y antes que nada a la población de nuestro municipio por preocuparse por temas torales que nos competen a todos y por la cordura y el buen manejo que se le dio con los diferentes grupos que estuvieron representados ayer, acompañados de nosotros los corporativos. Y yo mucho agradecimiento por el buen comportamiento que se dio ayer durante un evento muy importante. Así es, un evento trascendental y ejemplar, ¿verdad? A nivel nacional, el Cabildo Abierto que se ha realizado este sábado en Trujillo, Colón. Una última pregunta, señor alcalde. En las imágenes que veo del Cabildo Abierto, la mayoría de la población está con mascarilla. ¿Cómo está la situación del COVID ahí? Qué bueno ver eso, porque de alguna manera como que nos hemos tranquilizado, como que se manejaba en algún momento que nos hemos relajado, porque ya ha pasado tanto tiempo con esto de la pandemia. Afortunadamente Trujillo nunca entró en crisis, por alguna buena razón que Dios nos ha protegido, pero sí tuvimos incidencia en su momento. El hospital, en pocos momentos se encontró el hospital de Trujillo El Salvador Paredes o sea, saturado, con enorme preocupación el personal de salud, y sí hubo momentos de preocupación. Estamos yo digo, bastante bien por ahora. Continúa funcionando el triaje con fondos de la transferencia del gobierno central que corresponde a la municipalidad. Ustedes recordar que
se decretó que de fondos de la transferencia se iban de las municipalidades se iba a dar a cubrir los costos de los triajes. Sigue operando el nuestro, por supuesto se redujo el personal, estamos con bastante tranquilidad, se piensa mantener mientras el resto del año, o que ya la población esté en su mayoría vacunada, que no es ese el caso. Por supuesto, sigue fluyendo y llegando la cantidad de vacunas. La AMON, por cierto, nos asignó una cantidad a los 298 municipios para que podamos garantizar vacunar a toda la población que no la haya recibido. Muy bien. Señor alcalde, muchas gracias por el ejemplo del Cabildo Abierto y por el esfuerzo que hace su corporación y la población en Trujillo para unirse y mantener las medidas de bioseguridad y cuidarse mucho, mucho, mucho de este virus, que usted sabe que está en una circunstancia muy, pero muy difícil. Muchas gracias, señor alcalde, de nuevo. A usted muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. El señor alcalde Héctor Mendoza, alcalde de Trujillo en el departamento de Colón. Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Quiero agradecer esta noche la especial sintonía, como todos los domingos en realidad, de dos muy queridas, estimadas televidentes de este programa, la señora Ela y la señora Noemí Vázquez Márquez, aquí en la capital. Muchas gracias por su sintonía, espero una pronta y total recuperación y que sean muy, pero muy disciplinadas con todos los medicamentos y con todo el tratamiento indicado para que recuperen su salud lo más pronto posible. Así que muchas gracias a doña Ela y a doña Noemí por estar esta noche, como siempre, en sintonía de 30-30. Muy bien, conversamos ahora con el señor alcalde Amílcar Paz. El alcalde Amílcar Paz es el alcalde de Corquín, en el departamento de Copán. Señor alcalde, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto en saludarlo. Muchas gracias. El gusto es nuestro, señor alcalde. ¿Qué está pasando en Corquín? Bueno, estábamos incomunicados, licenciado, porque con las tormentas tropicales ETA y IOTA habíamos tenido problemas con el río Aruco. Nos afectó dos pasos uno nos comunica de Cupuyagua a Corquín y también comunica al municipio de Belén Guacho, Cotepeque. Y otros pasos que nos comunica con 6, 7 comunidades del mismo municipio y una de San Pedro Copán también. Se hizo un trabajo provisional después de las tormentas, pero ahorita con las primeras tormentas prácticamente esto fue destruido nuevamente y estos días hemos estado incomunicados. Es decir, el problema se lo provocó ETA y IOTA. En noviembre del año pasado, en noviembre, sí. ¿Y todavía siguen con ese problema? Se había hecho un trabajo provisional, licenciado, nosotros habíamos hecho la gestión, sabemos cómo estaba la situación de presupuestos y todo eso, ¿va? Pero sí, en ningún momento descuidamos este tema, tuvimos acercamientos con Inves, no tuvimos una respuesta así como quien dice, bien concreta, ¿verdad? Estuvimos con ellos de cerca y lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo y no hubo ningún apoyo. Ahorita con las primeras tormentas, bueno, era algo que ya estaba como verlo visto, aquí iba a suceder, pues. Lamentablemente no pudimos hacer ninguna obra, como quien dice, ya más permanente, y ahorita con las lluvias, créame que este río creció, si se quiere, un poco más que cuando IOTA, ¿va? Entonces la destrucción fue total nuevamente. Pero ahorita, licenciado, ya tuvimos respuesta de Inves, ellos mandaron equipo inmediatamente, ¿verdad? Hemos tenido el apoyo de la gobernadora, también los diputados ahorita. Ya miramos una luz al final del túnel, licenciado, y hoy lo habilitamos, aunque sea una vía, sí, provisionalmente, ¿verdad? Porque a la gente le urge. Claro. Y ya estamos poniéndonos de acuerdo, ya hemos tenido acercamientos con ellos y estamos llegando a un consenso en más o menos qué queremos ya en una obra permanente en este río. Ahora,
O sea, pasó ETA y IOTA, hicieron un trabajo provisional, se vino abajo prácticamente ese trabajo provisional con estas primeras tormentas de este invierno y los dejaron nuevamente incomunicados. Sí, Y ahora, precisamente por la presión que usted ha hecho, los medios de comunicación también que han apoyado, salieron así es. corriendo a tratar de resolver el problema de nuevo. Ni más ni menos, licenciado. Usted ha dicho la mera realidad. Mm, Eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Y como digo, nosotros en ningún momento descuidamos este tema porque sabíamos, pues, claro. estábamos como seguros que esto iba a suceder. Este es un río que sus aguas son fuertes, pues, entonces el daño que hace es exagerado, ¿verdad? Pero sí, licenciado, hoy yo quiero agradecerles, pues, porque después de que pasó lo que usted ha dicho, lo que ha mencionado, ¿verdad? Que gracias a los medios y la gestión que se ha seguido haciendo, nos han estado dando respuesta, licenciado. Y como le digo, hemos tenido pláticas con el ingeniero Quiñones y estamos llegando a un consenso de la obra que necesitamos ahí. Nosotros mañana tenemos una reunión con las fuerzas vivas del municipio también y queremos hacer esto bien consensuado y que lo que hagamos ahí, que estemos todos de acuerdo. Este es un tema de municipio, lo estamos manejando como tal y queremos salir de la mejor manera. Mm. Eh, ¿Tiene problemas de zona de comunicación entre comunidades y aldeas de Así Corquín es. y Sí, de Corquín con otros municipios de Copán y entre Corquín y Ocotepeque y municipios de Ocotepeque? sí, nosotros aquí el paso es de Cupuyagua, San Pedro Copán, Corquín y el municipio de Belén Gualcho que está después de nosotros, ¿verdad? Entonces, al interrumpirse el paso, nosotros quedamos, bueno, Belén y Corquín quedan incomunicados con Cupuyagua, que es el acceso ya a la CA4 que nosotros tenemos, por donde entra todo el comercio y sale, ¿verdad? Lo que se exporta del municipio, que sobre todo y más que todo es café. Eso le iba a preguntar, ¿qué implicaciones tiene para que nuestros amables televidentes y nosotros también aquí podamos entender qué implicaciones tiene estos problemas en los puentes y en las carreteras que tienen comunicados estos sectores? ¿Qué implicaciones tiene para ustedes? Bueno, el desabastecimiento, licenciado, un desabastecimiento total. En cuestión de 3, 4 días estamos desabastecidos porque el único acceso que tenemos es por Sencenti, pero es un camino, bueno, la verdad, solo para carro doble, por decirlo así, va. Entonces, el combustible, lo que son víveres, todo eso, quedamos desabastecidos y en este caso las exportadoras de café, licenciado, les ha tocado que sacar el café en camiones hasta Sencenti y allá pasarlo a los contenedores. La verdad que ha sido bien duro, pues nosotros ya no quisiéramos que esto siga pasando, pues porque somos un municipio que generamos divisas al país, somos de los municipios mayores productores de café y uno de los primeros lugares en calidad de café, licenciado, y al igual que Belén, que es el otro municipio que está acá con nosotros, que es Yucatepec, que ellos producen verdura y abastecen los principales supermercados del país, ¿verdad? En lo que son verduras. Y todo esto, ellos también tienen un atraso porque es pérdida total para ellos. Claro, por supuesto, entendemos. Lo que yo no termino de entender, señor alcalde, es cómo es posible que después de los huracanes ETA y IOTA el año pasado, o sea, no solo tenemos quejas de lo que está pasando ahí con usted en Corquín, también tenemos problemas en Cortés, tenemos problemas en Lloro, tenemos problemas aquí en el sur, en el sector de Nacaome. Hay mucha lentitud en la reacción de las autoridades para atender y resolver esto de manera permanente, señor alcalde. Ese es el problema. Ese es el tema, licenciado. La verdad, uno se siente impotente, se siente molesto, porque mire, es diferente, licenciado, cuando uno no hace la gestión, cuando uno no busca el apoyo, pues, pero no es el caso de nosotros que nunca quitamos el dedo de este problema, ¿verdad? Porque sabíamos lo que iba a pasar, pues, y la verdad lo que vivimos cuando los huracanes no lo queríamos vivir, y fue lo primero que nos sucedió ahorita ya con las primeras tormentas. Y Exacto. nos falta lo más difícil del invierno, licenciado, que lo más grueso, por decirlo así, del invierno. Pues. Claro. Y Confiemos, lo que, perdón. sí, perdón, licenciado, mire, este río es tan tremendo que lo que se hace, si se draga, por ejemplo, o algo por el estilo, lo que se hace hoy en el día y si llueve en la noche, mañana no amanece. Así es. Es dinero botado, es como tirar sal al agua. Entonces, por eso nosotros sí estamos llegando a un consenso de eso para que se haga una obra permanente. Sabemos que hay poco presupuesto, pero si lo seguimos invirtiendo así como se está haciendo ahorita, estamos botando ese dinero. Sí. Claro, señor alcalde, porque
porque por eso la gente se pregunta dónde está el dinero, ¿verdad? Sí, es complicado. Exactamente. Señor alcalde, muchas gracias por aceptar esta conversación. Sinceramente espero que resuelvan tan pronto como sea posible para usted, para su comunidad, los otros municipios y el departamento en general. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado, por esta oportunidad. Muy agradecido y bendiciones. Gracias, igual para usted, para su familia y todo su municipio. Es el señor alcalde de Corquín, en el departamento de Copán, don Amílcar Paz. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, el doctor José Lara Pinto, coordinador de la unidad de epidemiología de SINAGER, con tremendos informes semanales de lo que está pasando en el país. Vamos a hablar de Delta también. Y por supuesto, el doctor Omar Videa en unos minutos aquí en el programa. Ya volvemos. Bueno, estamos ya aquí con el doctor José Lara Pinto, es el coordinador de la unidad de epidemiología de SINAGER. Doctor, bienvenido, gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Muchas gracias por esta invitación y que nos permitan hablar de los problemas que tenemos y que todo el mundo sepa qué medidas puede tomar. Muy bien, excelente. Todo el mundo incluye autoridades y población. Bueno, sí, claro. Claro que sí. Muy bien, doctor. Doctor Marvidea, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, licenciado Carlos Melgar. Doctor Lara, es un gusto estar compartiendo con ustedes este foro, que esperamos que sea de mucha ilustración, de mucha educación y, bueno, y de planteamiento también de opciones de cara a lo que se nos viene en la pandemia y en lo que estamos actualmente. Muy bien. Como siempre les sugiero, amables televidentes, reunirse en familia, llamen a los amigos, a los hijos, a los padres, por favor, a los tíos, todos, para ver el programa, para tener una información de lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel nacional, los cuidados que se deben de tener, quiénes deben de tener cuidado, es decir, y cuáles son las perspectivas de lo que viene a continuación. Muy bien, vamos a poner en contexto lo último que se ha dicho esta semana con respecto a la situación de esta nueva variante que se ha denominado variante Delta, que originalmente apareció en la India y que se le denominaba variante India. Bueno, la OMS insta a las personas completamente vacunadas a seguir usando máscaras o mascarillas a medida que se propaga la variante Delta COVID. La OMS instó a las personas completamente vacunadas a seguir usando máscaras y practicar otras medidas de seguridad para la pandemia COVID-19 a medida que la variante Delta, altamente contagiosa, se propaga rápidamente por todo el mundo. La gente no puede sentirse segura solo porque tuvieron las 2 dosis. Todavía necesitan protegerse, dijo el funcionario de la OMS, el doctor o doctora María Ángela Simao, a los periodistas en una conferencia de prensa en los últimos días. Su comentario, doctor. Efectivamente, esta variante Delta, que ahora no solamente es Delta, es Delta Plus, nos está causando estragos en todo el mundo. Además, tiene una agresividad mucho mayor que la anterior y la clínica se presenta de una manera más rápida y más fuerte, con lo cual tenemos más pacientes graves, más pacientes que de repente tienen en menor cantidad de tiempo síntomas que antes tardaban mucho más en desarrollarse. Como una variante de preocupación, ¿verdad? La variante Delta tiene la capacidad de ser mucho más transmisible, o sea, mucho más contagiosa. Perdón, esa palabra transmisible, sí, en buen castellano estamos hablando de que si antes para contagiarse se tomaba unos 15, 10, 12 minutos, ahora son segundos. Así es. Podría decirse que sí. Podría ser así, y también otra característica importante es que, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 original, ¿verdad? Estábamos hablando que había una relación de un contagiado, aproximadamente 3, 4, y ahora estamos hablando que se puede por un contagiado había 3. 3, y ahora estamos hablando que puede ser 5, 8 en promedio. Sí. Entonces, ahí ve la capacidad de transmisibilidad. Otro aspecto importante de las variantes de preocupación es que esta variante sí provoca síntomas. Ahora estamos viendo muchas personas sintomáticos y, como bien lo mencionaba el doctor Lara, de inicio temprano. Es una variante que tiene una pronta localización a nivel pulmonar. Eso lo estamos viendo en las características. Doctor Lara, licenciado Carlos Melgar, uno que está en esta parte de la clínica, es impresionante cómo gente joven, uno le envía a hacer la tomografía, y yo le podría decir que entre un 80 a un 90% de las personas están resultando ya con neumonía, ya con compromisos a nivel pulmonar.
Si nosotros estamos viendo una variante que da muchos síntomas y que potencialmente puede llevarlo a usted al hospital, lógicamente podemos deducir que es una variante que va a incrementar la mortalidad. Y que otra característica que tiene es que puede evadir también las pruebas diagnósticas. Hay muchos casos que hemos visto en esta semana, por ejemplo, que se tienen que hacer hasta una tercera prueba. Están con síntomas, ojo, tienen síntomas, pero las pruebas les salen negativas, antígeno y PCR. Pero la insistencia ante la sospecha clínica se ha llegado a confirmar hasta en una tercera prueba. ¿Cuál es el mensaje a la población? No se confíe si teniendo síntomas su prueba de antígeno o su prueba PCR sale negativa. Y el otro aspecto es las vacunas, que disminuye el porcentaje de efectividad para la eficacia en la prevención o la protección sobre síntomas. Los síntomas de esta variante Delta son Delta Plus. Delta o Delta Plus, Delta Plus. son diferentes a los síntomas que teníamos conocidos del COVID, es decir, que uno perdía el sentido del olfato, del gusto, malestar corporal, dolor de cabeza, fiebre, un poco de tos. ¿Hay algo adicional a eso? Sí, se escribe mucho sobre la diarrea, por ejemplo, los síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, ¿verdad? También hay la diarrea y se asocia en algunos casos ya con pérdida de la audición, que son características importantes. Y leí en algún lado, tal vez, no sé si me lo confirman ustedes, mucha secreción nasal. También. ¿Verdad? Sí, o sea, Esos son como síntomas. es una condición muy sintomática. Sí. Y muy abrupta, muy fuerte. Y de una evolución Pero que rápida. cualquiera podría decir, este es un catarro normal. Esta es una gripe normal. Lo que pasa es que en el contexto no se puede interpretar de esa manera. Ese es el mensaje que yo quiero que usted dé. Así es. Sí. Porque nosotros podemos decir, cualquiera puede interpretarlo. No, esto es una gripe nada más. No, pero en este contexto... ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que en este contexto cualquier pequeño síntoma, cualquier molestia debe llamarnos a sospecha, puesto que el virus puede ser hasta mortal. Cualquier síntoma que sea, mientras no se demuestre lo contrario, es COVID-19. Y esa nueva variante Delta, como cualquier otra variante, ¿se puede contagiar una persona que tiene una dosis de vacuna? Sí, por Sí, supuesto. claro. Por supuesto. Y hay Incluso, eficacia de la incluso con vacuna. las dos dosis. Con las dos dosis. Porque nos protegen de la forma grave, se dice, pero no nos protegen de contagiarnos y tener la enfermedad. O sea, la probabilidad que haga la vacuna con las dos dosis es, Menor. por ejemplo, va a disminuir la eficacia y probablemente nos va a poner en una condición muy similar a lo que era el virus inicial, que le da la oportunidad o daba la oportunidad para ser tratado, porque mucho ojo, a la población debe de saber que aún teniendo las dos dosis y llegase a tener COVID-19, no es que no se va a tratar, mucho ojo, No. porque hablábamos aquí de las formas graves que las va a evitar, pero eso va en conjunto a un tratamiento. ¿Sí? O sea que una persona con una dosis se puede hasta morir. Correcto. Claro. Puede morir. Una persona con una dosis se puede morir. Sí, Más probablemente. ya lo hemos visto. Bueno, Sí, ya tenemos lo vamos a los adelantar, lo vamos a adelantar. Quiero, por ejemplo, hoy consignar, y aquí lo voy a leer, por favor, si me pone la fotografía. Quiero consignar aquí el fallecimiento de un técnico del Hospital Juan Manuel Gálvez, el señor Santos Tomás Torres. El señor murió este fin de semana, él se había jubilado hace poco, tenía 55 años, murió ingresado en su propio hospital hoy a las 6 de la mañana y tenía una dosis. Sí. Sí, sí. Tenía una dosis. Recuerde que esa única dosis que tengan en este momento se junta a factores de riesgo. Como ya lo sabemos, el 80% de los fallecidos que se han registrado de manera oficial por Sinajer son personas mayores de 50 años. Entonces ya es una condición en el país, más las comorbilidades, si se suman eso a tener una inmunidad parcial, se vuelve un factor de riesgo alto. Por eso, y usted lo que manifiesta es que una persona con 2 dosis igual se puede contagiar, pero la expectativa es de que no se va a morir, no se va a agravar. Si tiene un tratamiento Sí, adecuado. Eso es adecuado. Es importante Muy eso, importante doctor. eso. Muy mucho. Sí. No es que va a pasar así. Solo porque tengo las dos dosis me Exacto. voy a confiar, pero como No. yo tengo 2 dosis no me voy a morir. Por mucho eso ojo. es que la OMS está diciendo lo que está diciendo. Así Claro. La OMS por eso está diciendo esto. Las personas completamente vacunadas deben seguir usando mascarilla a medida que se propaga la variante Delta COVID. Bueno, Correcto. eso es la OMS. Lo último que dijo, lo dijo esta semana, pero lo último fue este viernes. Póngame por favor lo que dijo
el director de la OPS. Mire usted, la OMS alerta de que la propagación de la variante Delta hace que estemos en un momento muy peligroso de la pandemia, en el que ningún país está a salvo. La variante inicialmente detectada en India ha sido encontrada ya en 98 países y se propaga rápidamente en zonas tanto con alta como baja cobertura de vacunación, lo que ustedes decían. Exactamente. En los países con baja cobertura de vacunación del COVID-19, las terribles escenas de hospitales desbordados vuelven a ser la norma. Usted no lo dice toda la semana, doctor, en el informe de Sinajero. Está bajo presión el sistema sanitario, mucho. Pero ningún país está fuera de peligro todavía, aseguró el director general de la OMS. La variante Delta es peligrosa y sigue evolucionando y mutando. Cuando dice evolucionando y mutando es lo que usted decía, hay una Delta Plus. Hay un Delta Plus. Sí. Ya existe y es más agresivo todavía. Y sabemos que disminuye la eficacia de las vacunas. Ya está comprobado también. Y esperemos que no siga mutando porque es tan agresivo, es tan diferente que de repente nos regresa al principio de la pandemia. A grandes cantidades de personas contaminadas, enfermas. Y por lo que usted plantea, dice, se requiere una evaluación constante y un ajuste cuidadoso de la respuesta. De la respuesta de salud pública, es decir, de las autoridades de salud pública, una evaluación constante de la situación por la que estamos atravesando y un ajuste cuidadoso de la respuesta que estamos dando. Ante la necesidad de probables exactamente, es decir, los protocolos de lo que estamos haciendo hay que estarlos renovando permanentemente. Es que tenemos una estrategia de contención, pero ya tenemos 2 años y esto va a durar muchos años, mucho tiempo más, esperemos que no tanto. Y entonces necesitamos una estrategia de gestión de riesgo, porque va a aparecer el Delta Plus y luego vendrá otro y no sabemos qué viene. Y cuando aparecen estas variantes tan agresivas, nos mueven el piso. No, todo lo que hemos hecho nos dicen, de repente no estamos haciendo lo correcto, tenemos que inventar algo nuevo. O tenemos que probar cosas nuevas. No nos podemos quedar atrás ante el combate del SARS-CoV-2, debemos ir adelante. Tedros dice que usar mascarilla, respetar el distanciamiento social y evitar sitios concurridos, además de mantener una buena ventilación en zonas cerradas, sigue siendo crítico, es decir, importante. Importantísimo. Sí. La directora científica de la organización explicó que ante la presencia de variantes más contagiosas es importante que se reciba la segunda dosis de la vacuna en el tiempo recomendado, ya que la pauta completa de vacunación ofrece el mayor grado de protección. Eso es correcto. Por eso algunos países, como por ejemplo Irlanda, que estaba planteando 4 semanas para la segunda dosis, inmediatamente pasó a 3 semanas, o sea, el mínimo permisible. Nosotros en algunas circunstancias deberíamos hacerlo. Nuestro problema es acceso a vacuna en cantidad suficiente como para poder realmente hacerlo. Ahorita con la vacuna Moderna podríamos intentarlo, que todas las personas que sean vacunadas con vacuna Moderna, la segunda dosis no la reciban en 3 meses, sino que la reciban en el mínimo tiempo posible. Eso le quiero informar. Bueno, ustedes saben que aquí tenemos ya prácticamente todo junio y ahora, estos días de julio, insistiendo en que no es posible que AstraZeneca la estemos dando a 3 meses, precisamente por esto, por la evaluación constante y el ajuste cuidadoso en los programas de salud, en la respuesta de salud pública. Entonces, si AstraZeneca la teníamos en un escenario 3 meses, con esto tiene que ser a 8 semanas máximo. Bueno, pero lo estamos haciendo. Exacto. O sea, estaba para el 21 de agosto la vacuna para las personas mayores de 60 años y vamos a empezar el lunes. Exacto, con la segunda dosis a partir de mañana. Muy bien, eso está bien. Y con Pfizer, doctor, todavía esta semana que pasó, estaban programando para 3 meses. Ya ahora se replanteó esta decisión a partir del viernes para 28 días. Y lo mismo con la Moderna. Muéstrenme la gráfica, por favor, para que todos nuestros amables televidentes estén claros de eso. Quien ha sido vacunado con AstraZeneca, se le va a aplicar la segunda dosis a partir de mañana, 2 meses, es decir, 8 semanas. Estamos bien ahí. Sí. Estaba para 3 meses, pero aquí presionaron, reflexionaron y cayeron a cuenta, por lo que han dicho los expertos aquí, que tenían que hacer este replanteamiento, este ajuste. Muy bien. La Pfizer
se estaba programando también, aquí mostramos los carnets para 3 meses. 3 meses, ahora hicieron el replanteamiento para 28 días. Y yo espero que todas las regionales a nivel nacional estén claros de eso, que se ha emitido, aparte de una declaración periodística y la nota de prensa que leímos aquí en el noticiero hoy mismo el viernes, haya un oficio o algo que les indique, mire, Pfizer, 28 días la segunda dosis. Moderna, ya lo que decía el doctor, va a 28 días también. Lo que está pendiente es el Sputnik. Hay 46,000 personas con la vacuna Sputnik, primera dosis, no ha llegado la segunda dosis, no se sabe cuándo va a llegar la segunda dosis. A Guatemala llegaron 200,000 dosis ayer sábado, porque se sabe que Guatemala tiene, pero el problema es que son de la primera dosis. Cuando yo leí el artículo del primer componente, sí, cuando yo leí el artículo de Guatemala dije, va, le sirvió la presión que hicieron, porque ellos estaban presionando, que qué pasa, que no y le estaban dando un plazo que cumpliera con la entrega de dosis. Yo me alegré pensando que era la segunda dosis, porque creo que ellos le enviaron como 150,000 en un lote anterior, pero en un primer lote. Pero fíjese que le mandaron 200,000 de la primera dosis. Ahora y escuché a la ministra, ahora son 350,000 personas que están esperando van a tener que esperar la segunda dosis de Sputnik. Pero escuché a la ministra de Salud de Guatemala decir, esperemos que en 15 o 18 días nos venga el segundo componente, o sea, la segunda dosis. Eso está como en el aire, ¿verdad? Por eso es que aquí lo que hemos planteado con los expertos, la doctora Portillo, el doctor Videa, el doctor Marco Tulio Medina, la doctora Lorenzana, el doctor Umaña en San Pedro Sula, el doctor Miguel Serra Hoffman, ya se cumplió un mes con la Sputnik, esperemos unos 15 días, tal vez el gobierno puede conseguir la segunda dosis, y si no, pues los estudios indican que la segunda dosis puede ser de AstraZeneca. Un refuerzo. Como refuerzo. Y no pensar de que se tiene que reiniciar o iniciar el proceso de vacunación. Eso sería erróneo porque no hay ningún estudio donde se tengan que o se hayan aplicado 3 dosis de una vacuna o de una vacuna diferente en un término tan corto. Eso sería un refuerzo. Pero sabemos que si combinamos las vacunas, los resultados han sido positivos. Sí, correcto. Por lo tanto, podríamos vacunar con AstraZeneca. Perfectamente. Aunque lo mejor es el segundo dosis de Sputnik, ¿verdad? Sí, pero se va a vencer el tiempo de espera. Llega un momento en que llega y dice, bueno, me espero más, no, ya no tengo cómo ¿Está esperar. bien el 15 de julio? Podría Por ser. mucho, ¿verdad? Sí. Podría ser. Para organizar esa población. Sí, para organizar esa población. Pero acuérdate que hay que recibirlo, hay que organizarlo, hay que agarrar el personal. Y que no debe de pasar 2 meses sin que se reciba esta población su segunda dosis. Así es correcto. Así es. Por mucho el 15 de julio. Muy bien. Si no es que antes que comiencen a aplicar la segunda dosis, en este caso de AstraZeneca. Así es. A quienes tienen Sputnik 1. Y por favor, si usted tiene el Sputnik 1, no se aflige. Les dice la primera dosis, no se aflija, no corra, no invente. Sí. No invente. No, aquí ya escuchó lo que dicen los expertos, ¿verdad? Muy bien. La Agencia Europea de Medicamentos, doctor Lara Pinto, doctor Omar Videa, amables televidentes, ¿qué ha dicho? La EMA reclama completar la pauta vacunal de los vulnerables ante el avance de la variante Delta. ¿Quiénes son los vulnerables? Los arriba de 60 años. Los que provocan más muertes, los que aportan más muertes. En este país los mayores de 50 años. Sí. Mayores de 50 años. Correcto. Sí. 80% son. Sí, 80%. ahí está la 8 de 10 personas que han fallecido en esta pandemia son de 50 años o más. Una población joven. Sí. Bastante y además económicamente activa. activa. Otra cosa, la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 protege al menos 8 meses. Sí. Y también contra la variante Delta, según estudios. Sí. Eso es importante que todos nuestros amables televidentes que viajaron a Estados Unidos a aplicarse la Johnson, es importante que sepan esto. Lo dimos a conocer, creo que fue el viernes, ¿verdad? El día jueves. O el jueves, lo comentamos. Y lo importante, pero si usted no vio el noticiero el jueves, por eso trae a colación lo esto importante de esto es que muchas personas estaban considerando tomarse un refuerzo. Eso no está indicado. Si usted tiene la vacuna de Johnson, ya se vio, es una vacuna efectiva, es una sola dosis y le están dando los estudios preliminares una evidencia de pues un tiempo de 8 meses al menos con esos anticuerpos presentes. Y miren lo que usted decía, COVID-19, Epsilon, la nueva variante que ya viene después de la Delta. Dolor de cabeza va a que venir, sigue. sí. Epsilon se presenta con una serie de mutaciones que la incluyen en el temido grupo De variantes de cuidado. cepas del virus SARS-CoV-2, las llamadas variantes de cuidado. Ya Epsilon. ¿Sí? Y vendrá otra. Es que el virus cambia. No estamos contra algo estacionario. Y me da miedo decirlo, pero de repente va a haber un SARS-CoV-3.
Sí. Eso no es extraño. La naturaleza además hace que los organismos se adapten, mejoren, y el virus hace eso. Nos atacan mejor, nos conocen mejor. Cada vez que contagia una persona cambia y de repente, pum, aparece otra variante, la cual es más agresiva, se transmite más rápido, las personas entran en problemas de salud mucho más rápido. ¿Estamos viendo lo peor de la pandemia? No. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo picos. Estamos viendo picos que suben, que bajan, pero en realidad yo creo que no hemos visto todavía lo peor. No hemos visto todavía lo peor porque desgraciadamente yo creo que ha cambiado tan rápido el virus que pronto tendremos una variante todavía más agresiva. Una variante más agresiva de lo que estamos viendo en este momento, Más doctor. agresiva. O sea, ¿nos está diciendo que con esto vamos a vivir el resto de nuestras vidas? No el resto de nuestras vidas, esperemos que no veamos eso, pero eso sí quiere decir que si no vacunamos a todo mundo, y cuando digo a todo mundo no solo son los hondureños, sino que son los guatemaltecos, los chinos, los birmanos, lo que sea, incluso los que viven en la Antártida, no vamos a parar esta pandemia. En la medida que no controlemos o no erradiquemos o disminuyamos la pandemia en el mundo, como bien lo dice el doctor Lara, el virus se va a seguir multiplicando, porque cada persona, y no digamos en Honduras, donde vemos cómo se incrementan los casos en los últimos días, en las últimas horas, esto es el caldo de cultivo del virus. O sea, se va a reproducir. Cuando yo escucho decirlo a usted, a la doctora Portillo aquí en el programa, tenemos una transmisión comunitaria. Sí. ¿Y qué es la transmisión comunitaria? Es la transmisión en la comunidad, no sabemos ni de dónde, no sabemos determinar a dónde empieza, a dónde termina, quién fue primero, cómo fue la secuencia de contaminación, no lo sabemos. O sea que usted sale a un lugar cualquiera, incluso puede ver gente que puede verse normal, sin ninguna patología, y esas personas son las que lo contaminan a usted. El virus está diseminado, el virus está por todo Y lado. esa transmisión comunitaria, doctor Lara y doctor Videa, permite que aquí localmente vaya mutando el virus. Sí. Claro. Y no solamente con una variante, no se extrañe, si tuviésemos todos los elementos para poder hacer esta secuenciación genómica, podríamos ya identificar variantes natas de aquí, de nuestro país. Miren lo que decía hoy el doctor Fauci, que es el principal asesor en Estados Unidos sobre el tema de la pandemia, en una entrevista que le hacían hoy en un programa en la mañana en la cadena NBC en Estados Unidos. En esta parte de la entrevista dice dos cosas importantes que ustedes lo han dicho aquí. Uno, es refiriéndose a algunos estados en Estados Unidos de baja porcentaje de vacunación. Él decía, usen mascarilla. Hay que usar mascarilla donde hay bajo nivel de vacunación. Y dos, las vacunas no protegen al 100%. No. Well, let's talk about a specific here. We know Mississippi is one of the lowest, I believe it's the lowest vaccinated, has the lowest vaccinated rate in the country. If you were in Biloxi, Mississippi right now, Dr. Fauci, would you be wearing a mask? You're fully vaccinated, but would you be wearing a mask in Biloxi, Mississippi? I think there would be a good reason to do that. I mean, because there, as we've said so often, that vaccines are not, even as good as they are and highly effective, nothing is 100%. And if you put yourself in an environment in which you have a high level of viral dynamics and a very low level of vaccine, you might want to go the extra step and say, when I'm in that area where there's a considerable degree of viral circulation, I might want to go the extra mile to be cautious enough to make sure that I get the extra added level of protection, even though the vaccines themselves are highly effective. ¿Sí? Solas no son una bala de plata, eso está claramente determinado. No. Y en los territorios, en las regiones donde haya bajo nivel de vacunación, y cuando hablan de vacunación, ellos se refieren a tener completo el esquema. No, claro, ellos hablan de la vacunación Eso dos es dosis. cuando está vacunado es porque tiene las dos dosis, Sí, donde son o implica dos dosis o una dosis y que ya ha transcurrido por lo menos 2 semanas de la ¿Eso que última dijo él lo dijo usted aquí? Bueno, sí, porque es conocimiento general. Sí. Es como quien dice sentido común. Sí.
mientras no vacunemos a todo el mundo, no vamos a tener un control. Pero además, aunque vacunemos y aunque usted esté inmunizado, debe usar la mascarilla, debe seguir las medidas de protección, debe mantener siempre el alejamiento. Ahora, veamos cómo estamos en el avance de la vacunación nuestra, en relación a Centroamérica, por ejemplo. Aquí hay una gráfica sumamente interesante de mucha actualidad, de ahora, de principios ya de este mes de julio, que hace un comparativo de cómo está la vacunación. Mire, por ejemplo, este es un comparativo de Centroamérica al 2 de julio. El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua no reporta. Y Nicaragua, que no da ningún reporte. No reporta. Y el último boletín de SINAGER, mostré, los tengo todos, doctor. Los tengo todos, ¿verdad? Se los seguiré mandando. Sí, gracias, muy amable, doctor. Los tengo todos. Son muy buenos. Yo quiero felicitarlo a usted y a su equipo, doctor. Muchas gracias. Son con poco conocimiento que he adquirido leyendo y escuchando a los médicos y a los especialistas en esto, lo encuentro tan objetivo, independiente, doctor, muy técnico, muy profesional, muy real también, ¿verdad? Es decir, le agradezco mucho, doctor, por el trabajo que usted hace y su equipo. Y usted decía, la vacunación está muy lenta, aquí en Honduras, y no hay ninguna incidencia de la vacunación. Ninguna. En ningún grupo. O sea, no hemos logrado incidir todavía en ningún grupo, ni siquiera hemos podido proteger a los mayores de 70 años. Es que ni siquiera tenemos 60,000, o sea, hablamos con el doctor Vidal el otro día, no tenemos ni 65,000 personas con las 2 dosis en Honduras, doctor. O sea, el último reporte que yo tengo de a finales de junio era 58,125. De hecho, hasta mañana lunes se comienza a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. O sea, no tenemos 60,000 personas con 2 dosis en Honduras, doctor Videa, doctor Lara Pinto. No, no las tenemos. Es una cantidad menos del 1% de la población elegible para ser inmunizada en el país. Y eso dificulta. O sea, por eso el cambio de la estrategia en masificar la vacunación. Por ejemplo, aquí en ese mismo informe, póngame ahí la última recomendación que hace el doctor Lara Pinto. Que fíjese que es tan, como decía el doctor, hay un conocimiento, una información general importante. El último párrafo, lo último. Aquí está. Si me lo pone a pantalla completa. Es conveniente replantear la estrategia general para enfrentar la pandemia COVID-19, transitando del concepto de contención al de gestión de riesgo. Sí. Permítame hacer una pausa comercial para que usted nos explique esto, por favor, y la propuesta también que trae esta noche el doctor Omar Videa, cuando habla de replantear, porque hace un momento mirábamos eso, que el de la OMS decía, hay que hacer ajustes, hay que estar monitoreando esto permanentemente y hacer ajustes en las políticas de salud pública, la respuesta de salud pública ante lo que estamos viviendo. Y usted lo dice aquí, mire, lo dijo este lunes que pasó, hay que hacer un tránsito, hay que pasar del concepto de contención al de gestión de riesgo. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Bueno, aquí tenemos una noticia, podríamos decirla, de última hora, porque aquí está el dato actualizado del 25 de febrero al 3 de julio. O sea, ayer, sí. 3 de julio, ojo, 3 de julio. ¿Cuántas vacunas se ha recibido? Ha recibido 903,581 vacunas o dosis. La CESAL ha recibido 639,379, el Seguro Social 262,671, otros 1,531 dosis. Suman 903,581. Luego, personas vacunadas con primera dosis, 581,311 de la CESAL, 262,671 del Seguro Social, otros 1,474. Es decir, hoy tenemos 845,456 personas en Honduras vacunadas con una dosis, entre CESAL, Seguro Social y otros. Ahora, con la segunda dosis, tenemos 58,068 de la CESAL, 57 de otros, 58,125, que es el dato que les daba anteriormente. Sí. Su impresión, doctor Lara Pinto. Hemos avanzado mucho en poner primeras dosis, pero la verdad es que debemos o necesitamos segundas dosis. Debemos apresurar el proceso
de forma que elevemos el dato de la segunda dosis por lo menos a la cantidad que ahora tenemos de primeras dosis, al menos. Y eso tendría que suceder en unas 4 semanas, 5 semanas. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Esto podría ser catastrófico, puesto que la variante Delta Plus, que no sabemos realmente si circula en el país, va a llegar eventualmente. O sea, las comunicaciones son en este mundo moderno tan ágiles que no podemos decir que no vaya a venir. Y no solamente el Delta Plus, sino otras que vayan a venir. Entonces, va a encontrar una población con muy poca o ninguna protección. Ese dato de 58.125 lo dimos el 24 de junio y no ha cambiado y va a cambiar a partir de mañana porque aquí se insistió mucho para que se comenzara a aplicar, por todo lo que ustedes han dicho y por todo lo que hemos visto a nivel mundial, para que se comenzara a aplicar tan pronto como sea posible y que se redujera el tiempo de la segunda dosis. Aquí se insistió mucho y yo espero que este número de 58.125 pase rápidamente a, qué sé yo, unas 100.000, 200.000 personas. Tiene que ser rápido. el 50% de la dosis total que usted tenga de la primera dosis, porque es el 50% lo que resta para completarse el esquema. O sea que ahí mínimo deberían de haber 422.500 personas. ¿Sabe qué es lo que más me preocupa, doctor Lara Pinto? Y usted lo decía en los informes de SINAGER, ya lo vamos a ver, porque esta gráfica es tremendamente ilustrativa de lo que pasa, que el número de casos hoy, doctor Lara Pinto, es proporcional al número de fallecidos, o muy cerca. Bueno, no. No, porque tenemos 4.000 y pico de casos en la última semana, en las últimas semanas. No. Tenemos una exageración de casos y tenemos muchos muertos. Cuando me dice exageración de casos... La última cifra que teníamos ¿Por qué utiliza exageración de casos? No debería de ser así. Si cumpliéramos con las medidas de bioseguridad, que son eficientes, son efectivas, si consideráramos utilizar la mascarilla correctamente, mantener un distanciamiento adecuado, no tendríamos este problema. No deberíamos tenerlo. Si tuviéramos los trajes abiertos también. Si tuviéramos, exactamente. La contención. Pero ya no, hace poco hablamos de la transmisión comunitaria y esa no la controlamos. No hay manera de controlarla más que vacunando a la población y logrando cobertura de 70 en adelante. Y eso tampoco lo hemos logrado. Y no hemos tenido los recursos para hacerlo, está bien. Pero con los recursos que tenemos, esa cantidad de vacunas de segunda dosis es irrisoria. Es muy poco. Muy poco. ¿Cuánto hay en el almacén? Y en el almacén no me sirven. Ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Es cierto, el lunes empieza un gran esfuerzo y cambió además la estrategia. Ya no estamos tirando las cosas para 3 meses. Maravilloso. Me quito el sombrero. Se tomaron decisiones correctas. Esperemos que estas correctas decisiones tengan un impacto, porque hasta el momento no ha habido impacto. Sí, porque nos estamos enfrentando a tener el peor mes. El mes de julio se va a convertir en el mes con el mayor número de casos. En las últimas 72 horas tenemos 4.158 casos. En las últimas 72 horas jamás se había registrado en 3 días una cantidad de casos. Pero doctor, usted dice que tenemos una exageración de casos y tenemos muchos muertos. Pero así como se pudieron haber evitado con unas buenas medidas de contención permanentes, sostenidas en el tiempo, con la población asumiendo responsablemente y de manera disciplinada las medidas de bioseguridad, se pudieron haber evitado. Se pudieron pero haber evitado. Tanto No todos. Sí. No todos. Pero una buena parte de los contagiados, pero también de los muertos, doctor. También de los muertos. Es correcto. Porque mire el hombre que presentamos hace un momento, técnico del Hospital Juan Manuel Gálvez, allá de Gracias, ¿verdad? De Gracias, Lempira, tenía una dosis y murió. Sí. Y era trabajador de salud. Sí. Y además seguro tenía comorbilidades. A los 55 años nadie se jubila. Debe haber tenido alguna razón para jubilarse. Sí. ¿Y por qué no había recibido su segunda dosis?
Estamos hablando que potencialmente una persona puede fallecer, pero usted le reduce el riesgo de que eso ocurra. Es correcto. Reduce riesgos, y eso es evidente. Quiero que escuchemos como cereza del pastel, a lo que se ha hablado aquí, a la jefe de laboratorio de genética molecular de la Universidad Autónoma de México, Laurian Jiménez. Esta variante Delta, que ya se va a volver la predominante en todo el país, quizá en todo el mundo, porque es mucho, mucho más contagiosa que el resto de las variantes. Mientras que, por ejemplo, el virus original que nos infectó aquí en México, se calculaba que ese virus podía, cada persona infectada, infectaba aproximadamente 2.5 a 3 personas adicionales. Para que tengan una idea, la variante Delta se estima, este mismo cálculo, ¿sí?, de contagiosidad, se estima que una persona infectada en promedio infecta entre 7 y 8 personas. Es decir, ha aumentado en más del 65% su contagiosidad. Entonces, lo que necesitamos hacer es cuidarnos del contagio, entender lo siguiente. Esta variante está evadiendo la inmunidad que las personas adquieren cuando se infectan por COVID-19. Queriendo decir que si usted está infectado, ya tuvo COVID-19, esto no necesariamente significa que estará protegido de no reinfectarse por la variante Delta. Lo mismo ocurre con las personas que tienen una sola dosis de vacuna. La variante Delta está evadiendo la inmunidad que confieren las vacunas con esquemas parciales o con una sola dosis. Entonces, si usted no ha terminado su esquema de vacunación, debe saber que potencialmente usted puede infectarse con una sola dosis de la vacuna de esta variante. Entonces, lo que como población nosotros necesitamos hacer es cuidarnos a toda costa del contagio. Esta es una variante realmente muy complicada, se ve que tiene características de virulencia adicionales, queriendo decir que puede provocar una infección más agresiva en quienes la padecen. Entonces, necesitamos cuidarnos de esto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cuidándonos del contagio por vía aérea. Se ha hablado, y esto es otra cosa lamentable de la comunicación tan imprecisa que nuestras autoridades tienen. Hablan y hablan de la situación de desinfectar superficies. Sabemos que han hecho obligatorio esta cosa muy ridícula de los tapetes sanitizantes, estos túneles que supuestamente desinfectan. Cuando los niños volvieron a la escuela vimos rituales realmente vergonzosos de que los rociaban de algún desinfectante. Estas acciones no sirven para nada. El virus no se transmite. Minúsculo es la transmisión que se tiene por el contacto, es decir, que yo toque algo y de ahí me infecte. El 99% de las infecciones se dan por la vía respiratoria, por vía aérea, a través de aerosoles que se quedan en el aire cuando la gente habla, respira, canta, grita, etc. La clave es cubrebocas. Ahora, no cualquier cubrebocas es adecuado. En este caso, contra la variante Delta, necesitamos utilizar cubrebocas de alta calidad, del tipo KN95 o superiores. Si no tienen acceso a estos cubrebocas, se pueden utilizar cubrebocas de tela mientras sean doble o triple capa de algodón, y que pueden usar doble cubrebocas si son de tela, o doble cubrebocas quirúrgico. Es muy importante que los cubrebocas estén bien adosados al rostro. Estos cubrebocas que quedan un poco sueltos no sirven. Necesitan estar bien adosados al rostro y cubrir desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, ¿ok? Entonces, cubrebocas, 1. 2, evitar espacios cerrados, preferir siempre actividades al aire libre, en espacios abiertos. Si tienen que estar en espacios cerrados, esos espacios deben ser bien ventilados. El cubrebocas y la ventilación de espacios cerrados son la clave para disminuir el riesgo de contagios. Bien. Y con espacios cerrados nos referimos a cualquier espacio cerrado, una iglesia, una oficina, una sala de espera, un automóvil, el metro, el camión, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que abrir ventanas, ventilar y evitar esos espacios, y desde luego evitar aglomeraciones.
El lavado de manos y la desinfección de superficies son un poco accesorias. Hay que lavarse las manos sin duda. Esto es una buena práctica en todos los sentidos, por higiene, por prevención de infecciones de muchos tipos y demás. Pero contra COVID-19, las tres claves son cubrebocas, ventilación de los espacios cerrados y evitar aglomeraciones. Bien. Estas son las claves principales para disminuir el contagio. Doctor Lara Pinto. Lo hemos venido diciendo, eso es lo que hemos venido alertando, de que el Delta Plus nos va a poner en una situación mucho más difícil, incluso si estuviésemos vacunados, y no lo estamos, lo cual es un problema. Con primera dosis no estamos logrando la cobertura que queremos. Incluso las personas que ya tuvieron COVID no quiere decir que tengan alguna inmunidad contra Delta Plus. Tienen poca o ninguna, lo que quiere decir que pueden volver a infectarse. Entonces, esta situación, por eso hablo yo de que tenemos que pasar a un concepto de gestión de riesgo. Y para ello necesitamos tomar otras medidas. Aplaudo las que se han tomado, seguramente van a ser exitosas. Acelerar el proceso de vacunación a la segunda dosis. Exactamente. Y hay que pensar en otras. De eso vamos a hablar en unos minutos. Su comentario, lo que decía la doctora Laurín Jiménez, jefa de Laboratorio Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Indudablemente no nos podemos comportar con las medidas que se tomaron en un principio. Vemos que esta variante es mucho más agresiva, que con mucha facilidad puede evadir hasta los recientemente contagiados. De hecho, en nuestro país, curiosamente, la semana anterior yo tuve 2 casos de COVID-19 de reinfección en un mes y medio. Eso jamás lo había visto en la pandemia, mes y medio. Ojo, no desarrollaron anticuerpos. Y 45 días después tuvieron cuadros graves, ambos con neumonía. Las mascarillas, vacunados y no vacunados. Adecuadas. Adecuadas y bien puestas. Bien puestas. Las distanciamiento, espacios abiertos, ventilación, el uso del gel, lavado de manos. No aglomeraciones. No aglomeraciones, y esto tiene que cambiar dramáticamente ya. Es clave. Doctor, ya. A lo más pronto posible. Ya volvemos. El último informe de SINAGER, el boletín epidemiológico del cual el doctor José Lara Pinto es el coordinador, decía, las autoridades sanitarias siguen implementando medidas de contención que ya probaron ser inefectivas. La cobertura de vacunación avanza lentamente sin impactar en ningún grupo de alto riesgo, estratégico o priorizado. A lo anterior habría que agregar la eventual necesidad de incrementar el número de inoculaciones, es decir, de aplicación de dosis, lo plantea el doctor. Y además de eso, tampoco se cumplen las medidas de prohibición de funcionamiento de ciertos establecimientos. Buena parte de la población no acata las medidas de bioseguridad y nuevas variantes aparecen en el escenario. El informe tardío de la Secretaría de Salud sobre las nuevas variantes detectadas circulando no aporta elementos al análisis para el riesgo epidemiológico del país. Son historia. Al momento, lo que debería importar es la llegada inminente de la llamada variante Delta o Delta Plus, que seguramente ya debería estar aquí. Y lo último, a raíz de todo esto, el doctor plantea, es conveniente replantear la estrategia general para enfrentar la pandemia COVID-19, transitando del concepto de contención al de gestión de riesgo. ¿Me lo explica, por favor? Sí, sabemos que no podemos parar la pandemia, sabemos que no la hemos impactado en ningún lugar, entonces debemos escoger nichos donde tenemos la habilidad y los recursos para poder impactar. Por ejemplo, todos los mayores de cierta edad, que no lo hemos logrado, con 2 dosis, vacunados, por ejemplo. Eso sería un impacto. Eso se llama gestión de riesgo. Pero parchar aquí, parchar allá, creyendo que así vamos a parar las cosas, sigue siendo una medida de contención que no para nada, porque no tiene impacto epidemiológico. Y la última gráfica. El Foro Nacional de Convergencia, nos decía hoy doctor Lara Pinto y doctor Videa, que más de 100 triajes han cerrado en todo el país. Mire, aquí están el de los departamentos, los municipios, los triajes cerrados.
el porcentaje de triajes cerrados. Mire, por ejemplo, en Atlántida el 87% de los triajes están cerrados, en Atlántida. En Islas de la Bahía el 50%. Miren La Paz, doctor. Miren La Paz, el 89% de los triajes están cerrados. En La Paz solo funcionan dos. Solo funcionan dos triajes. El que está ubicado en Marcala y el que está en el municipio de La Paz. Mire, el 89.47% de los triajes de La Paz están cerrados. Entonces, ahí vemos el problema. Ahí vemos el problema. Que parte de la solución, las brigadas, la detección temprana de dónde está el virus, cercar ese virus para evitar esa transmisión comunitaria, que la población tenga rápido acceso a una atención en los triajes o en los hospitales regionales, es lo que no hemos tenido, porque ahora tenemos aquí en Tegucigalpa los 5 o 6 triajes llenos y los hospitales llenos. Desbordados. Que es lo que se ha querido evitar precisamente con la creación de los triajes. Por eso la importancia de la gestión, como lo dice el doctor, y replantear la situación que estamos viviendo. Pero replantearlo, doctor Videa, con liderazgo, con credibilidad, que genere confianza. Pero si no hay liderazgo y no hay credibilidad, no hay confianza, es doctor. difícil, porque volveremos a tener los iguales resultados. Por eso el doctor plantea esta noche aquí una propuesta que él ha denominado, póngame la gráfica, contrarreloj. El doctor Omar Videa dice, estamos contrarreloj, es cierto. Y probablemente llegando a la hora cero. Probablemente llegando a la hora cero, y entonces tenemos que no quedarnos llorando sobre la leche derramada, sino hacer propuestas. Bueno, aquí tenemos la estrategia integral 5 estrellas, se llama esta. Muy bien, aquí vamos, doctor. La primera dice convertir cada centro de salud en un centro de triaje. Así es, son 1.650 aproximadamente centros de salud. Dejemos de buscar lugares donde ubicar, ya están. Transformemos esos centros de salud y tendremos la capacidad de tener una cobertura de un 100%. Dice aquí que deben operar al menos 12 horas al día, dotándolos del personal asistencial, equipo de bioseguridad, pruebas diagnósticas, siendo la base la prueba rápida de antígeno, tratamientos según cada fase de la enfermedad, manteniendo un área para la atención de las otras enfermedades que la unidad de salud ofrece. No nos olvidaríamos de eso, sino que convertiríamos esos centros de salud en centros de triaje y crear centros de estabilización intermunicipales, los que se agruparían según la densidad poblacional y la distancia entre los municipios, buscando la accesibilidad de los mismos. Estos operarían 24 horas al día y servirían para el manejo de pacientes en estadio clínico moderado, y no seguiríamos viendo lo que vemos, que hay personas que se movilizan de los departamentos al no encontrar ya cupo en los hospitales, se movilizan a los triajes en el Distrito Central. ¿Qué más tenemos? En la tercera está el punto de las brigadas integrales casa a casa, dotándolos a cada hogar de kit de prevención, equipo de bioseguridad, identificación de sintomáticos a los que se les practicaría la prueba de antígeno, y de resultar positivo uno de ellos, se haría prueba testeo a toda la familia. Casos positivos, tratamiento inmediato y cuarentena obligatoria, cerco epidemiológico. Telemedicina nacional, mucho ojo, todo paciente que de las brigadas resultase positivo será obligatorio del centro de triaje o centro de salud efectuar un seguimiento a través de videollamadas a su teléfono celular con el propósito de verificar 2 aspectos: condición de salud, o sea, su evolución, y cumplimiento del tratamiento. El no acceso al medio de comunicación hace obligatorio brindar la atención domiciliaria. Todo está conectado en un centro piloto, que es el centro de triaje o centro de salud. Y el otro punto, la vacunación masiva, en el menor tiempo posible y a la mayor cantidad de personas, con un esquema de doble dosis, siendo prioritario para el mismo todas las personas mayores de 50 años, que representan el 80% de las muertes en el país. Adicionalmente, medidas: hacer obligatorio el uso de doble mascarilla, habilitar centros para el llenado de cilindros, porque estamos teniendo ese problema. Las personas están con oxígeno en sus casas porque no hay dónde albergarlos. Gratuito, con receta de centros públicos. Puestos de detección de COVID-19 con pruebas de antígeno de forma gratuita, ubicados en puntos accesibles para la población como oficinas públicas. Pareciera que estamos en marzo del año pasado, ¿verdad? Volviendo a decir las estrategias que se deben de seguir. Doctor Lara Pinto. Efectivamente, pareciera que volvemos a empezar, pero por alguna razón las medidas se han aflojado, se han puesto más laxas, las personas también le perdieron miedo al COVID, parece ser que ya todos creímos que esto ya es agua pasada. Entonces, esta unión de factores, más que aparecen nuevas cepas o nuevas variantes mucho más agresivas,
Desgraciadamente nos regresan por lo menos 12 meses de la pandemia. Uf. Pues sí. Afloja la autoridad, afloja la población. Y se fortalece el virus. Es correcto. Y se fortalece el virus. Doctor Lara Pinto, no sabe cuánto le agradezco que haya aceptado esta entrevista esta noche. Igual al doctor Videa. Yo quisiera un breve mensaje del doctor Lara Pinto a nuestros amables televidentes y a las autoridades también, doctor. Bueno, este es una tarea de todos. Si alguien falla, falla el esquema. Por lo tanto, se necesita nuestras autoridades, así como lo están haciendo actualmente con las vacunas, tomen decisiones oportunas, efectivas, buscando tener impacto, no tratando de hacer algo, sino tener impacto. Indiscutiblemente hay que articular todos los servicios de triaje a la red de servicios, cosa que no se ha hecho. Esa dispersión de recursos también nos está costando carísimo. Entonces hay muchos aspectos que debemos reconsiderar, sobre todo porque a la luz está. Las evidencias están sobre la mesa. O no hemos hecho suficiente o no lo hemos hecho correctamente. Hay que intentarlo de nuevo. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero por favor, corrijamos nuestros errores. Es el momento de replantearnos, todavía estamos a tiempo. Como bien lo menciona el doctor Lara, comparto esa posición. Todavía no hemos visto lo peor y quisiéramos que nuestros pronósticos fallasen en función de preservar muchas vidas que se pueden perder en este momento. Es el momento de tomar decisiones. Y quiero despedirme con una buena noticia, porque la Fundación Fundandiquem, la Fundación del Niño Quemado, ha hecho donaciones, y eso es lo bueno que hay que rescatar. Ha hecho gestiones para la adquisición de una donación de 5.300 dosis de la vacuna de Pfizer que estarán llegando el día de mañana para beneficiar a muchos más hondureños. Entre más hondureños se vacunen, me están protegiendo a mí también. Claro. Cuando tenga la oportunidad de vacunarse, vacúnese, por favor. Claro. Esa es otra cosa también importante para la población. Todas las vacunas son buenas. Todas las vacunas son buenas, pero sepa, como ya se ha explicado aquí, hasta la saciedad, nuestros expertos aquí locales y los internacionales, use doble mascarilla porque las vacunas no son 100% efectivas contra el virus, ni siquiera contra estas nuevas variantes. Entonces, use la doble mascarilla, el distanciamiento, pero cuando tenga la oportunidad de vacunarse, vacúnese porque esto es parte de las herramientas para que usted no se vaya a contagiar y no se vaya a morir. Y yo no puedo terminar el programa sin hacerle esta pregunta al doctor Lara Pinto. Mire, doctor, aquí en este informe, muéstrame la primera gráfica, el primer párrafo después de la gráfica del último boletín. Doctor, usted dice aquí, el departamento de Francisco Morazán y el departamento de La Paz siguen siendo los departamentos con mayor riesgo epidemiológico. Cuando usted dice eso, doctor, yo me voy a revisar los boletines. Esto lo dijo usted el lunes pasado. Aquí está, mire. Sí. Esto lo dijo usted el lunes pasado. Me voy a revisar los boletines, doctor Lara Pinto. Y usted lo viene diciendo desde febrero de este año, doctor. Sí, es correcto. Desde febrero viene diciendo esto usted. Y no solo eso, aquí en las gráficas que usted adjunta al boletín, aparece el semáforo en rojo de Francisco Morazán y La Paz desde febrero y marzo de este año. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 meses, doctor. ¿Cómo es posible que el boletín de SINAGER nos siga diciendo esto durante 5 meses, doctor, y aquí nadie haga algo? Bueno, yo esperaría que esto sirviese para que el que tenga que tomar las decisiones lo haga, puesto que la alarma se ha venido levantando ya 3, 4 meses. Y hemos estado insistiendo y hemos estado golpeando y donde hemos podido hemos expresado esta opinión. Sin embargo, no se han tomado medidas contundentes. Es por eso que digo que no hemos tenido impacto en ningún aspecto, en ningún grupo humano, en ningún espacio geográfico hemos tenido impacto. Seguimos así, los recursos tirándolos por todos lados. Por eso, doctor, hoy el que tenga oídos para oír, oiga y tome las mejores decisiones. Bueno, y nos despedimos, como siempre, con el doctor Omar. Momentito. Mire, que lo vi que anda con una mascarilla nada más, quirúrgica. Mire, entonces le mandé a conseguir esta, mire. KN95, yo sé que usted está vacunado ya, pero siempre se protege. Mire, muy amable. Aquí está la KN95 para que la ponga de primero y luego la mascarilla quirúrgica que usted anda ahí. Muchas gracias. Aquí, al mero de SINAGER. Mire, y yo también. Así es. Doble mascarilla. Ahí está, mire. Aquí con el doctor Lara Pinto,
que ya está con su doble mascarilla, el doctor Omar Videa. Sí. Amables televidentes, gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.